Bueno, segunda parte de la clase de Agenda Global de Reformas a Salud y Seguridad Social, como habíamos quedado en el primer video, justamente, digamos, ya ahora trabajar, digamos, habiendo trabajado la reforma social a los estados y el impacto que esto va a tener en los sistemas de salud y seguridad social, tenemos que entender, bueno, cómo esta reforma, digamos, cómo esta reforma de alguna manera, primero atraviesa nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Qué sociedades tenemos, no? O sea, nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades que constitutivamente son desiguales y generadoras de inequidad y desigualdad. Eso lo explica constitutivamente nuestra sociedad latinoamericana. Aún hoy tenemos seguramente entre un 40 y un 50% de la población económicamente activa en Latinoamérica, según CEPAL, que tiene trabajo informal. Por otro lado, tenemos un tercio de la población sumida en la pobreza por ingresos. En gran medida tenemos 2 o 3 celulares por habitante, pero hay casi el 40% o más de la población latinoamericana que no tiene servicios cloacales, servicios de agua potable o saneamiento básico y recolección de residuos. Es decir, tenemos un gran, digamos, sectores de nuestra población que hemos naturalizado la desigualdad y la inequidad, digamos. Segundo, en todo este proceso de reforma hay que entender que hay un colectivo de nuestras sociedades que fue desciudadanizado. Es decir, los sectores autopercibidos como clases medias, incluso, bueno, claro, las medias altas, digamos, ¿no? O sea, han sido desciudadanizados en el sentido que a partir de, digamos, podríamos decir, de debilitamiento, destrucción y transformación de la esfera pública, digamos, grandes conjuntos sociales de nuestras sociedades, digamos, básicamente envían a sus niños a colegios privados, tienen seguros privados de salud, residen y viven en barrios privados, barrios cerrados, con servicios que en gran medida provee la propia torre de edificio o barrio privado, que utilizan transporte privado, o sea, carro, digamos, auto o carro propio, y es decir, que toda su relación con lo público es casi inexistente. Y que creen que lo público es solamente ese Estado que nos viene a quitar de alguna manera lo que nosotros producimos individualmente, en una especie de American Way of Life, nos viene a quitar a través de los impuestos, digamos. Entonces, tenemos un gran problema que en muchos de nuestros países, digamos, núcleos poblacionales de clases medias, incluso clases medias bajas, y claro, sin duda digamos, las clases altas y de altos ingresos, han sido digamos, hay que ciudadanizarlos de alguna manera, ¿no? Y que los sectores percibidos o los sectores populares, empobrecidos, han sufrido un grado primero de despolitización, pero también un grado de ser una especie de consumidores consumidos, ¿no? O sea, el deseo del consumo atraviesa, digamos, transversalmente a todas las clases sociales en Latinoamérica y también las atraviesa en la subjetividad de las lógicas de cobertura de salud y de seguridad social. Es decir, hay que entender que la materialidad de la vida y la respuesta a las necesidades que tenemos, si la salud pública es esa salud pública desfinanciada, deshumanizante, de maltrato en hospitales y centros públicos, que no atiende a mis necesidades, digamos, aparece una captura de nuestra subjetividad donde lo privado, la hotelería, la clínica o sanatorio, tener una cobertura, un carnet privado o una cobertura privada pasa a ser, digamos, en la materialidad de la vida, un objetivo en sí mismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo en estos dos grandes procesos de reforma al Estado y a la ciudadanía social lograron instalar muy fuertemente la idea de la meritocracia, el liberalismo y la autogestión, ¿no? Esta idea que las personas deben pagar o demostrar ser muy pobres o empobrecidos para lo que necesitan para la vida. En el caso, por ejemplo, de la salud, la educación, la vivienda. Es decir, y el Estado solamente residualmente se debe ir a ocupar de gerenciar el riesgo social de aquellas vulnerabilidades, sin poner en discusión obviamente los procesos estructurantes, de aquellas vulnerabilidades que tienen algunos grupos sociales, que han fracasado en la sociedad. Es decir, esto está muy inspirado en una reactualización de lo que podríamos decir la tradición liberal caritativa del siglo XIX, ¿no? O sea, del modelo residual de protección social que se desarrolla mucho bajo la ideología liberal
otorgando al mercado un rol determinante en la organización de la sociedad, pero también otorgando al mercado un rol determinante en la organización del Estado, en el triángulo de poder, ¿no? O sea, donde predominan los valores de enfatizar en la libertad individual, en el individualismo y en la igualdad de oportunidades. Y uno de los principios que rigen este modelo de inspiración liberal caritativa o de meritocracia es tener o el mérito de tener trabajo para poder tener garantías de derechos sociales, de acceso universal a la salud y otros derechos de seguridad social de ciudadanía, o bien, digamos, solo ascribirse a la caridad o beneficencia que la sociedad o que residualmente el Estado, digamos, debe entregar como beneficencia social, digamos, ¿no? O sea, o como subsidio a la pobreza, digamos. Esta dinámica de inspiración de la tradición liberal va a atravesar mucho el debate de la ciudadanía, la igualdad y la justicia en América Latina y el Caribe. Y hay que entender que esa explicación tradicional que traemos de los libros de literatura, ¿no? Del modelo residual liberal, del modelo bismarckiano, de cobertura de salud y de protección social a través del empleo, de la Alemania de primer posguerra, o el modelo Beveridge universal, son todos modelos del debate europeo, ¿no? Y del debate eurocéntrico. Creo que en gran medida en Latinoamérica, digamos, todavía, vamos a ver después, nos quedan grandes desafíos de cómo no quedar atrapados en estas capturas de agenda globales. Ahora bien, en el campo de la salud, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, básicamente estas corrientes de reformas de primera generación sobre el Estado y segunda generación del Estado van a desarrollar a partir del 2005, a partir de un documento de la propia Organización Mundial de la Salud, de Insurance Health, digamos, de seguros de salud, donde básicamente va a aparecer un relanzamiento del ciclo de reformas. Chile y Colombia, Chile en el año 82, Colombia con la ley 100 en el año 90, van a generar toda una corriente de reformas nueva en los sistemas de salud, creando bienes privados donde antes había sistemas públicos, pero centralmente a partir del año 2012-2013, digamos, se produce una corriente que durante la propia Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, aliándose incluso con la Fundación Rockefeller, se va a lanzar el reporte de cobertura universal de salud, reporte que después se van a hacer distintas consultas en los continentes, en el caso latinoamericano y caribeño, consultas de debate en la región entre 2012 y 2013 también en distintos países y consultando, incluso haciendo participar a la sociedad civil, a la academia crítica, y que va a terminar siendo plasmada esa lógica o ese dispositivo de cobertura universal en el documento CD53 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, pero esas consultas que son promovidas por la Fundación Rockefeller, por el Banco Mundial, asociado a la Organización Panamericana de la Salud, esas consultas van a plasmar lo que llamamos hoy el dispositivo de cobertura universal de salud. Me voy a detener después en algunos comentarios, pero hay que entender y contextualizar que cobertura universal de salud aparece, digamos, como gran insignia de reactualización y relanzamiento. Acuérdense que fines de los años 90, principios de los 2000, entra en crisis de legitimidad aquella primera reforma del ajuste estructural del Estado, del debilitamiento de los sistemas de seguridad social y salud pública, etcétera, etcétera. Entonces hay un parate, hay un proceso de estancamiento de los procesos de reforma de corte de gerenciamiento de riesgo social, y va a haber, digamos, un nuevo relanzamiento de los procesos que en gran medida se van a dar con dos indicadores muy claros, ¿no? Una reunión en Beijing a fines de digamos, en noviembre del 2012, donde el Banco Mundial va a presentar la experiencia de aseguramiento privado de salud en China. O sea, y toda una lógica de Health System Global, digamos, cómo discutir esos sistemas globales de salud y cómo trabajar, digamos, la inserción del sector privado, de las coberturas y del sistema financiero en las coberturas y el aseguramiento de salud. También en la reunión del Foro de Davos de enero del 2013, el Foro Mundial de Davos, donde saben que se juntan las grandes corporaciones internacionales, un tema central que va a aparecer en Davos en 2013 va a ser ¿cuáles son los temas centrales de los sistemas de salud? Bueno, tenemos que promover un informe de McKinsey Company, que es una consultora internacional, va a ser, digamos, el informe va a proponer promulgar y promover la cobertura universal. Bellagio, una reunión también de diciembre del 2012,
una reunión de los mercados, del mercado privado de salud. En ese simposio, los expertos privados del mercado privado de salud dicen: el futuro del mercado de salud y sobre todo de aseguramiento de salud, resaltan, que la importancia está en que hay que promover la cobertura universal para ampliar el mercado. Es decir, hay que entender que en este ciclo de reformas, la promoción del aseguramiento, que llaman universal o aseguramiento de salud, lo hacen a través de esta concepción de la cobertura universal de salud, que no es otra cosa que un dispositivo. Es decir, un dispositivo es un paraguas donde de alguna manera permite relanzar y hacer, relanzamiento de las reformas que, desde la medicina social llamamos regresivas, ¿no? O sea, pero reformas al fin, o sea, relanzar las reformas que habían entrado en un estancamiento. Y esta hoja de ruta de la cobertura universal de salud, los invito a ver presentaciones incluso de la propia titular Clarice Etienne de la Organización Panamericana de Salud, del Banco Mundial, de Janet Vega y de una edición especial que de la revista The Lancet saca sobre cobertura universal de salud entre el 2013 y 2014, básicamente van a ver a los autores del pluralismo estructurado, de cómo, desarrollar sistemas de aseguramiento en salud, Julio Frenk, Londonio y demás, van a ver que la hoja de ruta de la cobertura universal de salud, en ese cubo famoso de Frenk, de extensión de cobertura y ampliación de cobertura poblacional y de cobertura de financiamiento, nos van a parecer que esa hoja de ruta va a estar atravesada y va a estar hegemonizada por la lógica del pluralismo estructurado. No me voy a detener mucho en la explicación del pluralismo estructurado, pero sí hay que entender que el pluralismo estructurado, su mayor expresión, sigue siendo Colombia, ¿no? Como caso testigo. Colombia es de alguna manera una corrección y mejoramiento a la reforma chilena que buscan. Y ese pluralismo estructurado, su basamento central se basa en ¿qué? En la separación de funciones. O sea, una separación de funciones entre rectoría y regulación, provisión de servicios y financiamiento. ¿Por qué? Porque en esta dinámica, en la separación de funciones, el Estado tiene que dejar de ser proveedor de servicios públicos, sino pasar a ser regulador de servicios. Y por otro lado, en el financiamiento aparece la intermediación financiera. Es decir, el Estado puede financiar, pero quien provee las coberturas y los aseguramientos puede ser el sector privado. No me voy a detener explicando cada caso porque tenemos ejemplos en las clases de Mario Hernández, de Antonio Hernández y del propio Daniel Godoy. Ahora, esta hoja de ruta de cobertura universal de salud viene a relanzar, ¿qué cosa? La universalización de los seguros. Es decir, de los sistemas de aseguramiento, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en el caso mucho más actualizadamente de México, de Perú, de República Dominicana, de Guatemala, o el caso de Uruguay, que también en parte toma esta lógica de aseguramientos, o Argentina actualmente, o Haití. Argentina ya desde el Plan Nacer y Sumar va, a generar un proceso de reforma regresiva de mucho más baja intensidad que lo que desarrolla Chile, Colombia, México, Perú o República Dominicana. Pero hay que entender que en esta dinámica el pluralismo estructurado, esta idea de estructuración de mercados y nichos de mercado en la provisión de servicios, es decir, el sector privado, los hospitales públicos en muchos casos pasan a ser hospitales de autogestión, incorporan la lógica privada de gerenciamiento privado en la esfera pública. El sector privado puede ser proveedor de servicios, incluso ¿a quiénes? A los más pobres y empobrecidos. Después voy a explicar un poquito eso, como provisión de servicios. Y en el financiamiento van a aparecer fuertemente los bancos, ¿no? Como intermediación financiera, como lógicas de aseguradoras, y las aseguradoras de salud en gran medida van a estar vinculadas a los propios bancos y el propio sistema financiero, financierizando las coberturas de salud, Es decir, toda esta idea de pluralismo estructurado va a estar atravesada por un cuerpo teórico y práctico muy de los expertos de la pobreza, ¿no? O sea, de hablarnos centralmente de la cuestión de la pobreza como definición central de la política pública, obviando algo esencial, es decir,
no hablar de la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, y no hablar de dejar de hablar de la pobreza y hablar de la igualdad, y de los procesos estructurantes de las desigualdades y las inequidades en Latinoamérica. Entonces, hay que entender que en este debate en América Latina y el Caribe van a aparecer dos tensiones entre lo que podríamos llamar un universalismo de derechos o una seguridad social universal de derechos de ciudadanía versus lo que llamamos hoy el gerenciamiento del riesgo social, que en salud se plasma a través de los sistemas de seguros. ¿Qué logros han tenido esta reforma y esta agenda global de reformas como corriente? Básicamente, estos actores y organismos internacionales lograron transformar todo el debate que en Latinoamérica y el Caribe tenemos pendiente de cómo universalizar derechos sociales, económicos y culturales, cómo en realidad generar o atravesar y generar sistemas universales de seguridad social como componentes esenciales de igualdad, equidad e integralidad en las respuestas a las necesidades de la ciudadanía, lograron reemplazar ese debate, digamos, desde el sur y para el sur de las sociedades latinoamericanas, y nos universalizaron un tipo de cobertura y un modelo de cobertura, sabiendo que la lógica de cobertura tiene por principio fundamental la diferenciación, es decir, la desigualdad. Cuando hablamos de coberturas y de seguros, hablamos de, digamos, diferenciaciones y grupos de seguros de acuerdo a distintos grupos poblacionales o grupos sociales. Como siempre habla un especialista brasileño, es como la cobertura o el tipo de cobertura a través de seguros y a través de paquetes de servicios nos hacen caer en una trampa donde somos todos invitados a una misma mesa a comer. Unos van a comer caviar y tomar champán, otros van a comer pan y tomar agua, otros van a comer las sobras de todo eso que está en la mesa. Todos vamos a estar cubiertos, pero todos de manera diferencial y diferente, es decir, desigual e inequitativamente. Y que en muchos casos estos paquetes de aseguramiento poblacionales van a tener además paquetes de servicios, es decir, lo que llamamos garantías explícitas, un listado de cosas en las que me puedo enfermar, un listado de servicios a los que puedo acceder, y si tengo otros problemas de alto costo, de mayores dificultades, en muchos casos termino a la potestad de lo que el mercado o el sector privado, digamos, de pago de bolsillo, con lo cual catastróficamente se producen muchas necesidades en nuestros países. Hay que entender que en esta universalización de un tipo de cobertura hay una comprensión de los bancos. Los bancos en América Latina entienden perfectamente el límite de que no más de un 15 o 20% de la población latinoamericana va a poder tener seguros privados de salud de pago de bolsillo. O sea, no es que esta reforma de aseguramiento lo que prevé es que todos tengamos seguros privados de salud pagados de nuestro bolsillo. No, porque en Latinoamérica saben que por las condiciones de inequidad, de desigualdad, de exclusión, no hay posibilidades de eso. Entonces, la financiarización de la salud, es decir, las aseguradoras y coberturas de salud privadas, comprendieron que la única manera de extender sus negocios era extender las coberturas, pero con financiamiento público, con intermediación, aseguramiento y provisión de servicios privados en competencia público-privada, básicamente en acumulación privada de capital. ¿Quiénes participan en estos procesos de impulsar esta agenda global de reformas en Latinoamérica? Básicamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, como les conté antes, muchas ONGs, agencias globales como la Rockefeller, y también, en muchos casos, la Organización Panamericana de la Salud. Ahora bien, lo que más miedo les da no es que los critiquemos, les demostremos los condicionantes, digamos, cómo han estructurado esto, o que seamos comentaristas resistentes o críticos a esto. Lo que más miedo les da a esta lógica de la hegemonía y del bloque de poder del panamericanismo, de la salud global liberal, es que, digamos, podamos construir un orden o ideas alternativas a esto. Entonces, la medicina social latinoamericana viene haciendo un planteo del universalismo como cuestión fundante de una nueva matriz social en Latinoamérica. Es decir, impulsar sistemas universales de seguridad social, digamos, donde entran salud, pensiones, protecciones, ambiente saludable y demás, en una seguridad social del siglo XXI,
hay que entender que este universalismo tiene que ver con una construcción de un nuevo saber, donde este universalismo latinoamericano está fundado en la concepción de la determinación social. Es decir, nosotros no planteamos, y en general Latinoamérica y la medicina social y la salud colectiva no comprende los sistemas universales desde una perspectiva médica tradicional. Es decir, de universalizar atención médica y acceso a servicios asistenciales curativos simplemente. Hay que entender que el universalismo latinoamericano nace fruto de una revisión de salud colectiva y de medicina social en cómo organizar y estructurar sistemas universales para enfrentar la determinación y los determinantes sociales de la salud. Es decir, construir un nuevo saber es clave y obviamente con información y acción política, ¿no? Entonces el universalismo de la salud y la seguridad social universal significa primero desmercantilizar aquello que ha quedado atrapado en la mercantilización. ¿Con qué? Con universalismo democratizador, un universalismo de participación social, un universalismo que no reproduce ni tiene nada que ver con exportar o importar el modelo Beveridge europeo en Latinoamérica. Un universalismo de universalidad, pero con integralidad e interculturalidad, de ciudadanía ampliada con derechos interdependientes, es decir, de sistemas de protección que cortejan la vida. Ahora, si nuestras sociedades son, como decíamos antes, tan desciudadanizadas y no reconocen al otro, nuestros sistemas universales tienen que tener la capacidad de reconocer al otro para poder trabajar en esta idea de una democracia social, y subjetivación que nos permita construir ciudadanía social universal. Es decir, tenemos una gran pelea, no solamente en la institucionalidad, es decir, en cómo el Estado y los sistemas de salud y de seguridad social deconstruimos la adversidad material, es decir, nos dicen que hoy el Estado no puede universalizar y crear sistemas universales porque el Estado fue destruido, debilitado y no tiene capacidad. Bueno, hay que construir una institucionalidad y un Estado que sea capaz de enfrentar esa adversidad material, pero también tenemos que, enfrentar una cuestión cultural. Es decir, cómo trabajar la subjetividad que el capitalismo ha colonizado, ¿no? Y este capitalismo neoliberal. Y también tenemos que trabajar sobre la adversidad económica, tenemos que trabajar sobre cómo los sistemas universales pueden trabajar asociados a la justicia tributaria y la justicia fiscal. Seguimos teniendo sistemas tributarios y fiscales muy injustos, pero claro, lo primero que nos dicen es que los sistemas universales y la universalización de derechos sociales es infinanciable. Y por último tenemos que trabajar la soberanía o la idea de adversidad política. Es decir, cómo trabajamos con el sistema político para que el sistema político construya soberanía popular y soberanía sanitaria y comprenda cuáles son los desafíos que hay para reconstruir soberanía sanitaria en nuestros sistemas de salud y seguridad social.